12:37 y estamos en comunicación telefónica ahora con Juan Martín Gené. Él es politólogo, formó parte de los equipos técnicos de comunicación de algunas campañas electorales, siempre dentro del campo nacional y popular, y forma parte también de Radio Caput, conduce el programa El Eje de la Data los lunes a las 4 de la tarde. ¿Cómo estás, Juan Martín? Acá te saluda tu tocayo, me acompaña Luciano Gara. Qué lindo nombre que tenés, Juan Martín. Buen día. Qué autorreferencial lo Buen día, Juan Martín. Bueno, queríamos charlar un poquito ahora en frío, ¿no? Después de que pasan las primeras sensaciones de lo que son los números que uno fue conociendo el domingo a la noche en las elecciones, acerca de dónde estamos parados, ¿no? Primera pregunta que te hago, bueno, es si si considerás vos el resultado que se dio como algo desalentador, preocupante, alentador para el campo nacional y popular, si crees que estamos en una situación de inminente victoria por parte de Javier Milei, es decir, ¿dónde estamos parados? Me parece preocupante, pero no me parece que sea un escenario cerrado. No Uh-huh. parece que estemos ni cerca de la resignación. Eso es lo que creo. Pero sí, lógicamente me parece preocupante. Lo que más me preocupa hace mucho, es que muchos de estos escenarios no ocurrirían si hubiésemos tenido políticas que cuiden por a los propios sujetos representados, digamos, que son 8 años por lo menos de frustración económica. Creo que eso es intrínseco no creo que el neoliberalismo implica Martín, ¿sabés qué? Se está entrecortando, vamos a ver si hacemos una nueva llamada por medio de otra vía, porque si no se está entrecortando un poco y se dificulta un poco la comprensión, ¿sí? Así que en 30 segundos te vuelven a llamar. Muy bien, estábamos conversando con Martín Gené, ahí vamos a ver si podemos restablecer la llamada de modo tal de poder escuchar un poquito mejor, porque si no se complicaba. Sí, y creo que seguramente no sea el único analista, ¿no?, con el que hablemos en estos días. Me parece que es interesante una oportunidad que tenemos ahora, que es no enojarse con el votante, sino entender por qué votaron, en este caso, a Javier Milei, y es muy interesante, bueno, poder tener la mirada de Juan Martín, pero también de muchos más. Absolutamente. A ver ahora, Martín. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, ahora te escuchamos, pero como si estuviese sentado acá al lado nuestro. Bien, decías. No, repito un poco, me parece un escenario preocupante, pero no me parece que esté cerrado. Me parece que entre el primero y el tercero hay, no sé, 3 puntos, 2,5 puntos, y no me parece ser un escenario cerrado. Sí me parece preocupante. Lo que pasa es que les comentaba, lo que me preocupa no es un resultado que me toma por sorpresa, no me toma por sorpresa, porque hace ya por lo menos 8 años que uno encuentra bastante frustración en cuanto a la movilidad social ascendente, en cuanto a las formas de llevar adelante una vida más o menos con una capacidad de proyectar, ¿no? Uh-huh. Lo que me parece muy preocupante es que esto, que es consecuencia de la violencia neoliberal, porque estamos expuestos a un grado de violencia, es la violencia del neoliberalismo, que es una violencia económica, y lo que me preocupa es que podamos estar expuestos, además de sufrir ese grado de violencia, a una violencia que siempre sucede cuando el bloque hegemónico neoliberal además se hace con el aparato del Estado, así que a la violencia económica le suma violencia institucional, violencia política. Entonces, nada de esto ocurriría si no estuviese tan postergada y tan abandonada de alguna manera la base popular
que requiere cualquier proyecto de desarrollo con autonomía, con soberanía. Entonces, la verdad estoy enojado primero con nuestras propias imposibilidades y después, nada, del adversario no espero gestualidades que no son consustanciales a su manera de ver el mundo ni a su pasado histórico, que yo no lo olvido, ¿no? Aunque parezcan novedosos para muchos, no lo son. Ujú. ¿Vos creés que el éxito en la elección del domingo pasado, por parte de las opciones, si se quiere, más autoritarias, ¿no? Y me refiero sobre todo, bueno, a Patricia Bullrich y a Javier Milei, tienen que ver entonces más que ver con errores por parte del campo popular que con aciertos de ellos? Sí, me parece que hay un vacío que se llena con mucha bronca, con mucha frustración, con una debilidad del lazo social que es aprovechado por quienes obviamente van a montarse en esto para controlar el aparato del Estado y desde ahí la verdad es que las primeras víctimas van a ser muchos de quienes los apoyan. Pero no quiero, yo no estoy entrando en un fastidio con la gente, entiendo perfectamente, lo que pasa es que me parece que por ahí no es la salida, en todo caso lo que convendría preguntarse es por qué ante una situación de crisis, de insatisfacción democrática, de impotencia económica en cuanto a la independencia que cada persona puede tener, las salidas vienen por el lado de quienes en definitiva van a profundizar eso, ¿no? Por eso es que me preocupan mucho más las cosas que no hacemos, para decirlo, digamos, sin eufemismos. Miren, si es uno solo el que se modera y todos los demás se radicalizan y encima se radicalizan por derecha, no le veo mucha racionalidad ni salud a esa moderación. Yo lo que veo es que uno se vuelve inofensivo en la capacidad de conseguir las soluciones que tu contrato electoral te encomendaba, Ujú. O sea, ¿no? vos estás planteando que el candidato de Unión por la Patria, el equipo de Unión por la Patria, le resultaría desde el punto de vista práctico mejor radicalizar el discurso que moderarlo. No, a ver, es muy delicado esto, y la verdad que es una cosa que la estoy pensando en voz alta, la elección estratégica es el núcleo de una campaña y en esto uno no se puede equivocar, porque acá las alternativas no son como cuando uno maneja y está en un semáforo en rojo, uno no piensa, me detengo, no, uno para, digamos, no hay mucho examen crítico, salvo alguna situación o un horario o un lugar un poco límite, uno no hace una reflexión así. Ahora no son de cuestiones dilemáticas sencillas. Ahora ocurre una cosa que yo le digo la trampa de lo razonable. Vos encontrás un camino que es razonable, encontrás otro que es distinto, que también suena razonable, pero los dos no pueden ser el correcto. Y están cerca los dos. Por ejemplo, ahora, hay quienes dicen que como hay que buscar una diferencia con votantes de la reta descontentos, hay que adaptar un discurso para adecuarlo al paladar de una persona que votó a la reta. Eso es como pensar que se va al medio siempre por el medio. Igual no era en el medio, ¿no? Eso nunca me lo creí. Tenemos como un barco muy escorado a estribor, ¿no? Muy escorado por derecha. Si yo voy y le pongo un peso en el medio a ese barco, se va a seguir inclinando. Yo lo que necesito es contrapesarlo para que se enderece. No se endereza desde el centro, se endereza desde el otro lado. Entonces, por ejemplo, me parece mucho más prioritario que ese votante recuperar, y no es un 30%, porque si no sería como que vota el 100%, ¿no? De los habilitados, no es así. Si votó el 70%, si podemos llevarlo al 80%, bueno, buscaría que en esos 10 puntos estén aquellos que no han votado en contra, que ya se habían sustraído de la participación en el 2021, que ahora
no están contenidos políticamente, ni económicamente, ni programáticamente, que nadie les habla, es un gobierno que no les habla, en un lenguaje que ya pertenece a otro tiempo, ¿no? O que se fastidia y que vengan. Pero eso no es con retórica, no es con una retórica caricaturesca, esto es con cosas concretas, con cosas muy concretas. Y esa es la parte que me preocupa, porque ¿cuál es la capacidad de instaurar alguna política pública que conmueva un poco la indiferencia de esas personas que están postergadas? Entonces, si vos me preguntas, la verdad que yo pienso, no es que radicalizar, yo diría que más que radicalizar hay que tener un discurso de contraste, que no solo se muestre como distinto, sino que se muestre como opuesto a las dos alternativas que hay. Yo polemizaría directamente con Milei, dejaría al gran derrotado del domingo, que es Juntos por el Cambio, en la mayor intrascendencia. Creo que hay un tránsito largo, hay un tránsito muy fluido entre votantes de Milei y de Patricia Bullrich. Esto se venía viendo en los estudios hace bastante tiempo, así que puede haber alguna clase de voto útil que migre de Bullrich a Milei. Nadie que creo que haya votado a Milei lo va a dejar de votar. Entonces me parece que hay que interpelar contrastando fuerte con eso, pero no desde el disco sobre ideologizado, que evidentemente no permea más en un público de extracción popular, o con los discursos más remanidos, con las caras que se conocen. Me parece que ahí hay que poder hacer un contraste, no desde la impugnación, sino de decir, por ejemplo, digamos, ¿vos pensás que tiene que existir educación pública o que tiene que cada uno pagar una cuota y solamente tener colegios privados? ¿Vos pensás que la salud es solamente para el que la puede pagar? ¿Vos pensás que tu trabajo formal o informal es algo que no tiene que tener protección? ¿Vos pensás que le tenemos que dar más poder a las empresas para fijar precios o que hay que controlarlas? No discutir el Banco Central, la dolarización, o si me apurás la ley de medios. No, la verdad que no me parece estratégico en este momento. No, creo que no es por ahí. Lo creo mucho más en un discurso de contraste que en un discurso centrista, que no lo va a escuchar nadie, porque el centrismo fue derrotado el domingo. Y Juan Martín, ahora, por lo que decís vos, el peronismo tiene algo muy difícil por delante, ¿no? Que es dejar de hablar quizás de conceptos que se usan mucho, pero como decías vos, son medio abstractos y que ahora incluso están perdiendo permeabilidad porque no sé si tiene mucho sentido hablar de aguinaldo cuando hay una gran parte de la población que nunca vio un aguinaldo, o hablar de justicia social cuando tampoco se estarían solucionando esos problemas y lo hablaba Iván Jagroski en una nota de febrero, ¿no? Que contaba que cuando le preguntaron a los pibes qué significaba para ellos justicia social, lo tomaron como justicia por mano propia. Entonces, ¿cómo hace el peronismo ahora para volver a organizar el discurso y empezar a plantear cosas más concretas? ¿Crees que eso en estos 70 días puede pasar y puede permear en la gente, o va a ser más complicado y dependemos de cómo se vayan moviendo los votantes y cómo se vayan moviendo tanto Bullrich como Milei? Mira, yo creo que siempre vale la pena hablar de las cosas, porque nosotros, digamos, no tenemos planteos ahistóricos, nosotros estamos orgullosos de nuestra historia, entonces yo nunca dejaría de hablar ni de justicia social, ni de la conquista que significa el aguinaldo. Lo que en todo caso priorizaría es una forma asequible de hablar de eso, pero sobre todo que eso no sea solamente un acto de habla, porque si no reducimos nuestra identidad política, nuestra militancia o nuestra gestión como un dispositivo de discurso, y la verdad que eso es muy vacío. Es como si lo que quedase únicamente de la política popular es una retórica popular. No, lo que tiene que haber es un habla sobre esos principios
que linkeen con esos principios, pero sobre todo con acciones que los vehiculicen. Entonces no hablemos de justicia social como consigna, mostremos cómo, por ejemplo, hay un refuerzo de los ingresos, cómo hay políticas que hagan respetar en trabajadores formales el aguinaldo, cómo hacemos para sacar de una situación de pobreza a trabajadores formales, por ejemplo. Pero hablemos de esas cosas con una praxis detrás y hablemoslo de una manera que sea más comprensible y no como una retórica, porque si no, ¿saben qué pasa? Hay muchas veces que cuando se hace una recuperación de la historia reciente del peronismo en su versión que toca la fibra, que es el kirchnerismo, se lo reduce a una especie de caricatura de intensidad discursiva, como si no hubiese habido una política conexa con ese discurso. Y la verdad que ese discurso entroncaba con una práctica y con una mejora en las condiciones de vida. Por eso en esa época la oposición era Wiener, la oposición era Ricardo Alfonsín, era un dual de periférico, eran intentos con triunfos y luego retrocesos como los de Narváez, pero siempre había iniciativa política y había una concepción de lo que era gestionar, que no era todo reducirlo a un juego de lenguaje, ¿no? Y esa es la parte que me parece que es un déficit grande, ¿no? Hay una caricatura de una identidad tanto en la gestión como en quienes siempre se opusieron, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Entonces, la verdad que en este camino estratégico buscaría un lenguaje mucho más simple, acciones pocas y muy reconocibles, atendería muchísimo la cuestión social y atendería mucho una sensación de aislamiento o de pérdida de idea de futuro que tienen sectores jóvenes del electorado, por ejemplo, que estoy muy seguro que van a hacer mucho mejor contenido si gana un gobierno popular que si gana un gobierno de violencia salvaje como las dos alternativas que veo. A mí me quedé con algo que decías hace un rato que me resultó bastante interesante, pero que capaz me gustaría profundizarlo un poco. Vos decís que hay un terreno más fértil si uno centra la mirada en aquellas personas que no fueron a votar, que si centra la mirada en seducir a aquellas personas que votaron a Larreta. Y bueno, a ver, digamos, ¿quiénes quedan afuera de octubre? ¿No? Queda Moreno, que es un peronismo raro, de golpe cree que la inflación es una cuestión de emisión monetaria, hay algunas cosas medio raras ahí. Te queda el votante de Lustó medio lastimado, perdió por poco con un heredero familiar. Te queda un votante de Larretista, pero la verdad te queda un eschiaretismo que perdió con Grabois, sacó más votos que Randazzo, ¿no? Randazzo volvió a perder, ¿no? Lo que es, se está movido por el rencor. Después, ¿qué queda ahí? No es un elector fácil. En cambio, la persona que ya mandó señales y que no fue debidamente escuchada en el 2021, que integró esa mayoría que le permitió ganar al Frente de Todos en 2019, que en 2021 dijo, no es por acá, yo elegí otra cosa. Ahora volvió a quedarse desmovilizado. Ese para mí es prioritario. Después, claro, puede haber con discursos de contraste con Milei, con cosas que puedan utilizar algún votante de clase media del Gran Buenos Aires, de la capital, de estas provincias. Yo creo que en las provincias del norte me sorprendió un poco el hándicap
que hay en provincias del norte. Evidentemente hay un hastío también ahí con cierta cosa céntrica, digamos, ¿no? Pero digamos, yo priorizaría a la persona que está votando con su pasividad, con su silencio, que está votando. La última. Después, Ah, sí, perdóname. no, después, evidentemente, hay algunas sensibilidades que pueden parecer, no nos van a votar con simpatía, pero les puede llegar a parecer más razonable o menos salvaje alguna alternativa, digamos, que vote, que proponga Massa y Rossi, ¿no? Ujú. Lo que tengo claro es que para equilibrar el ecosistema no hay que ir, así como, digamos, no hay que ir estrictamente y explícitamente por el centro, hay que compensar contrastando un poquitito más, con un grado de diferenciación mayor. Yo no voy a empezar a competir, digamos, creo que no hay que competir con Bullrich por la seguridad, aunque ella esté llena de fracasos, porque esa es una agenda de ella. Hay que plantear otro tipo de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, es un escenario complejo, no me parece que esté cerrado, pero me parece que es difícil. Ujú. Hay que elaborar un planteo estratégico, eh, espero que con mucha raigambre en conocimientos, digamos, bien elaborados, ¿no? Que no sea un mero intuicionismo o un acto casi de reflejo de malón, digamos, ¿no? Porque realmente para ganarle a la derecha no hay que parecérsele. Y no se va al centro por el centro, digamos, ¿no? Me parece que hace falta un sincero discurso de contraste sin la pantomima, sin el cassette, sin lo remanido, porque la verdad que la gente también, aunque Milei y mucho menos sus ideas sean nuevas, evidentemente ha priorizado la novedad, ¿no? O lo que tenga avisos de novedad. Grabois, por ejemplo, ha tenido el 20% del voto del oficialismo, no me parece menor. Milei es una figura nueva en el esquema político. Creo que lo era Aguado también. Eh, entonces hay que estar atentos un poco, ¿no? La gente creo que está ponderando, porque acá hay una parte, si me permitís un poco por vicio profesional. A ver, acá hubo 5 cosas muy elementales que las encuestas les costó mucho prever. Pero hay otro conjunto de cosas que los estudios de opinión sí permitieron anticipar y muy bien. Creo que la información cualitativa, los focus, cosas de las encuestas funcionaron bien. Creo que los estudios de tipo más cuantitativo no funcionaron bien en el 100% de los casos, por ejemplo, porque ninguno, absolutamente ninguno, puso a Milei en primer lugar. ¿Qué hipótesis con Martín tenía? Martín, con el que hacemos el eje de la data los lunes a las 4. Martín me decía, evidentemente los jóvenes no estuvieron contestando encuestas, hay que examinar mejor a la población que no responde las encuestas, porque evidentemente los indecisos que había la última semana, que eran más o menos el 10%, no debieron haberse distribuido de manera homogénea en el resto de las opciones como hicieron el 100% de las consultoras, y por eso se les pasó el primer lugar de Milei. Había 10 puntos de Milei que los llevaron de 20 a 30, que no aparecían en los estudios, no los tenía nadie. Entonces, evidentemente hay que modificar algún criterio, así como, por ejemplo, la gran mayoría en contra de lo que la pauta y el discurso de los medios tradicionales mostraba, que era Larreta ganándole a Bullrich. La verdad es que no había ninguna encuesta que lo diera a Larreta sobre Bullrich. O le daban empate técnico o la daban a ella, y eso lo resolvieron bien. Pero, por ejemplo, digamos, era imposible. Cuando digo imposible es porque la encuesta no es que está bien hecha cuando le pega al número, sino cuando el resultado está dentro del margen de error.
que la encuesta tiene, y la verdad es que antes de las PASO, el primero y el segundo lugar no estaba libre de ese pequeño espacio que era el margen de error. Y fíjense que los resultados implican de alguna manera un empate técnico, porque 3 puntos de diferencia es prácticamente el margen de error de un estudio no muy grande. ¿Se dan cuenta? Es un escenario de mucha paridad, es un escenario muy complejo para medir. La verdad que creo que eso, que uno puede ser comprensivo con las encuestas para las PASO, no debería ocurrir en octubre, porque en octubre ya tenés para ponderar de mejor manera el comportamiento de indecisos o de los electores en función del voto anterior que ahora existe y es relativamente nuevo. Va a tener 1 mes, 2 meses. ¿Ven? Pero eso en las PASO, si estas cosas, por ejemplo, en la técnica de recolección no se corrigen, en las PASO de los próximos años va a ocurrir el mismo escenario de sorpresa posible. Porque evidentemente con este discurso de las encuestas no sirven, mucha gente deja de responderlas o simplemente no lo considera valioso o lo que sea, o no cree, y así como se sustraen de mucha participación, se sustraen del debate público, se sustraen de actividades en el espacio público, todo, también se sustraen de responder encuestas y después votan. Votan como votan los que sí participan de encuestas, los que sí se muestran, y entonces te comes un elefante rosa que no lo ves como era Milei primero, digamos, ¿no? Ninguna lo ponía a Milei primero. Hay que revisar un poco eso, pero en cosas cualitativas, la verdad que yo me quedo, al menos las que vi, me quedo con cosas que me parecen que son valiosas por lo menos para el frente nuestro, ¿no? Y Juan Martín, en cuanto a la estrategia de Unión por la Patria, últimamente estamos viendo que el discurso tiene que ver mucho con, no sé, te van a sacar la jubilación, algo como con un encuadre más negativo, hablando sobre lo que va a ser el otro, ¿no? En este caso Milei o Patricia Bullrich. ¿Vos crees que está bien seguir por ahí contando estas cosas o quizás encontrar un encuadre más positivo que dé un poco más de esperanza diciendo, bueno, van a mejorar los salarios, va a haber más trabajo registrado, buscar algo por ahí, o te parece que como viene ahora es efectivo? Yo lo que creo es que hay tal vez un planteo que era hasta las PASO, creo que ahora hay que readecuarlo en su sintonía a esta nueva situación. Creo que hay que ir construyendo la posibilidad de un balotaje y después va a haber que tener otra estrategia en el balotaje, digamos, ¿no? Pero es importante que ahora lo que se plantee, que no estoy del todo convencido de que vaya a ir por ahí, por el lado de una especie de campaña del miedo o de él no creo que vaya a reducirse a eso solamente, pero creo que es distinto que lo que vimos hasta ahora, porque bueno, es otro momento. Para terminar, Martín, te hago la última. Hablabas hace un rato entonces de contrastar. Hablabas también, en algún momento esbozaste algo así como, bueno, a Patricia Bullrich hay que dejarla ahí. ¿Considerás que entonces el rival de Unión por la Patria es claramente Milei y que Patricia Bullrich entró en el tobogán, o crees que Patricia Bullrich puede llegar a reponerse y empezar a subir? No, yo lo que creo es que nosotros tenemos que hacer un poco las dos cosas en esto, digo, ¿no? No levantarle el brazo a uno de los dos, dejar que compitan entre sí, porque es la manera en la que se anulan. Si nosotros vemos que uno se despega, tal vez convendría, yo sugeriría, empiece a competir con el otro para que dividan su voto, porque ya que tienen un alto tránsito de preferencias los votantes de Bullrich con los de Milei, si de golpe empiezan a ver que el voto útil va en uno, van a migrar. Entonces hay que tener esas dos torres en la misma altura y no que se despegue una y que se vuelve bueno, a ver,
si se despega una, eso te asegura entrar en el balotaje, porque la otra queda reducida a su mínima expresión. O sea, habría que verlo con buena información. Salvo que despegue lo suficiente, salvo que despegue lo suficiente y dé un batacazo en la elección y no haya balotaje. El batacazo ya lo dio Milei. ¿Por qué lo dio? Porque sobre él había esta pregunta hipotética. Milei es un instrumento de queja hacia los partidos, las coaliciones mayoritarias, que va a ser usado como queja hasta el último momento para tratar de reencauzar demandas no atendidas en las coaliciones grandes, y luego va a ser como desplazado, es decir, usado como para generar así un disciplinamiento desde afuera, pero luego descartado, o se va a convertir en una opción electoral. Bueno, evidentemente el resultado lo convirtió en una opción electoral, no un instrumento de disciplinamiento sobre, por ejemplo, el PRO. Lo que ha pasado sobre Juntos por el Cambio es que perdió su lugar como cabeza de la oposición. Claro. Ahora hay una oposición bifronte, digamos, ¿no? Perdió liderazgo en la oposición. Por eso me parece es el gran derrotado del domingo, ¿no? Perdió su centralidad. Evidentemente hay cosas que veníamos viendo en estudios que me parece que funcionaron, que es que las personas recuerdan que el macrismo no supo controlar la inflación, que es el problema que más les preocupa, y piensan que en este discurso del orden que tiene, hay excesos que terminan generando lo contrario, que desordenan. En la economía, ¿cómo se expresa esto? Es una economía que se les va de las manos. Esto es lo que dice el votante que no se identifica con ninguna identidad en particular. Un votante blando, un votante que puede estar mirando opciones sin sentir que pertenece a ninguna, tiene esta visión sobre Juntos por el Cambio. Ahora hay que tratar de que esa visión la tenga también sobre las propuestas de Milei, digamos, ¿no? Esa es una economía que no tiene sustentabilidad, porque es una economía que no tiene proyecto para toda la Argentina, que es una idea que genera deseo en todos, pero va a tener realidades para muy pocos. Clarísimo. ¿No? Digamos, no hay nada más desordenador de la vida de la gente que los proyectos excluyentes. Lo que pasa es que para poder debilitarlos, lo mejor es que uno sea un verdadero agente de inclusión y de vida digna, de vida que valga la pena, ¿no? Y no todo el tiempo esta situación de sentir que todo es un hasta cuándo tendré laburo, hasta cuándo me alcanzará la guita, hasta cuándo voy a tener que vivir, voy a poder vivir con mis viejos, me van a bancar mis viejos, hasta cuándo, ¿no? La vida no puede ser un hasta cuándo. La vida tiene que ser un hacia dónde. Para poder realizar un hacia dónde, para poder tener independencia, necesitas obligatoriamente justicia social, un Estado ágil, un Estado que te proteja, que te defienda de la violencia de mercado, pero también de la violencia institucional. Hace falta, digamos, poder proyectar tu vida con derechos y no desprotegido o individual. Porque la vida, los demás son necesarios. Los demás no son figuras simbólicas a las que yo me dirijo por redes sociales siendo un tirapostas desde TikTok, desde Instagram o desde Twitter, ¿sí? Los demás existen y son necesarios para que yo pueda tener mi vida también. Hay como un individualismo extremo, un individualismo tirano que solamente es soledad. Yo cuando veo eso, en lugar de un sujeto emprendedor, lo que veo es soledad. No veo otra cosa. Bueno, hay que atender eso. El último libro de Horacio González, que me parece el intelectual, digamos, que yo más cariño y más admiración le tengo,
me dice, la sigo teniendo. El último libro que escribió es sobre el humanismo. Me parece que hay valores que hay que recuperar, pero hay que hacerse cargo después de representarlos y de realizarlos, y de no reducirlos a una intensidad de atril, nada más. Juan Martín Gené, bueno, te agradecemos muchísimo esta conversación. A ¿sí? ustedes. Un fuerte abrazo. Les vaya. Gracias. Bueno, hablábamos entonces con Juan Martín Gené, politólogo, la verdad interesante, ¿no? Lo que ha planteado, y bueno, está bueno que en estos días vayamos teniendo conversaciones similares con distintos sociólogos, politólogos, analistas, para, insisto, saber dónde estamos parados. Sí, totalmente, porque el panorama expresa, bueno, un poco esto lo último que decía Juan Martín, que es dejar de sobrevivir y empezar a vivir bien, ¿no? Me parece que todos queremos eso y hay que intentar bueno, ¿no? Desde este lado ir escuchando a quienes quizás con un poquito más de cancha y con otras lecturas nos pueden ir mostrando el panorama más claro. Hablábamos con Juan Martín Gené, integrante de Radio Caput. Lo podés escuchar todos los lunes a las 4 de la tarde en El Eje de la Data, un programa que a mí particularmente me gusta mucho. ¿Qué hacemos ahora, Lucía? Ahora vamos, mi misión de acá a octubre va a ser hay que levantar el ánimo, estamos todos medio bajón, me parece que el domingo todavía sigue como, ¿no? Las secuelas las tenemos medio ahí y no hay mejor forma de hacerlo que con música. Yo quiero decir que yo no estoy bajón. Bueno, Juan Martín, me estás cagando el... No, a ver, quiero decir que... Hoy no estoy bajón, eso no quiere decir que todo el mundo no esté bajón, qué sé yo, uno puede ser un Contreras nomás, ¿no? Bueno, para el que esté bajón para que se ponga de buen humor, y el que no está bajón me mata la teoría la gente, que levante a alguien que esté bajón, el que no está bajón. Vamos a escuchar a la Ele Valdés con qué personajes haciendo Adiós Amor.